Listo, aquí de ahí ya estamos grabando. Bueno, hermano, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar entonces la reunión poniéndola delante del Señor. ¿Qué hermano quisiera orar para poner la reunión delante de nuestro Padre? Listo, hermano. No te oye. Te damos las gracias también porque hoy este día, Señor, horas, Señor, para estar contigo, Señor, para llegar cada día más de ti, Señor, para estar más de tu presencia, Señor. Así como tú dices que tú en mí, Señor, la palabra, Señor, cada día. Y que tú nos hagas vivir, Señor, también, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, es un nuevo comienzo. Te doy las gracias, Señor, por cada una de las personas que han presentado, por estos varones, Señor, que han tomado la determinación de seguir a ti, Señor, de ser cada día, Señor, mejor para ti, por estas mujeres, Señor, que estamos hoy aquí, Señor, para que tú nos enseñes, Señor, a cómo debemos llevarnos cada día más, Señor, nuestra familia, Señor, cómo ser cada día más. Te doy las gracias, Señor, que sea tu Santo Espíritu siempre con nosotros para que nos lleve a entender lo que nos quiere decir, para que leemos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Se llama así. Perfecto. Bueno. Si quieren los hermanos la encontramos en Hebreos. Y vamos a empezar desde allí. ¿Quién tiene el micrófono abierto, Julián? ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Dónde? Sí, hay como una retorno. ¿Pero es allá el problema o es aquí? No, ¿de quién? Yo tengo celular aquí y tengo la... Está apagado, está apagado. Yo cerré el micrófono de allí. Ya está bien. No se oye, Julián.
No se oye. Tiene el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado, Julián. ¿Cerrado yo? Ahí sí. Ahora sí. Ya, perdón, sí, lo tenía cerrado, claro. Gracias, hermano. Ok, entonces voy a volver a, gracias por avisar. Voy a la lectura nuevamente. Como estamos grabando, entonces es bueno que esto quede en la grabación. Hebreos capítulo 5, verso 12 en adelante. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ojo allí. Volver a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, la leche es para ¿quiénes? Para los niños. Y el alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, la epístola, esa carta, insta a los discípulos, a los que siguen al Señor, a los que han creído en Cristo, a avanzar y a no quedarse rezagados. Lo que les estaba sucediendo a los hebreos, que puede ser una situación muy parecida a la que nosotros estemos experimentando. ¿Sí? Atrasados o retrasados, inmaduros. Entonces, debemos avanzar y no volver atrás. Y ese volver atrás es como volver a establecer el fundamento en la vida del creyente. Y ese fundamento consta de ese fundamento. No son los fundamentos, sino el fundamento. Consta de el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno. Ok. ¿Cómo será que está hoy en día la iglesia? Comparada con la iglesia de los hebreos. Fíjense que a los hebreos les había dado el fundamento. Pero no les aprovechó porque no lo recibieron para ponerlo en práctica. Ese es el problema de la iglesia desde hace muchos años, diría siglos. Oidores, pero no hacedores. Mateo 7, vamos a Mateo 7. Allá los hermanos que están siguiendo, Mateo 7, para que también ustedes estén en sincronía con nosotros. No importa en dónde vivan, estamos conectados en el mismo espíritu y vamos a seguir al Señor
en lo que nos quiera hablar hoy. Entonces, Mateo capítulo 7, al final del discurso o de la enseñanza que se conoce como el Sermón del Monte, el Señor Jesús, después de hablarlo, dice lo siguiente, verso 24, 7, verso 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, porque descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y ésta no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Igualmente descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y ésta se cayó, porque estaba fundada sobre la arena. Bueno, es la pregunta que debemos hacernos, hermanos, es sobre qué fundamento estamos viviendo la vida cristiana, la vida que es en Cristo. Sí, La roca. debemos reconocer que somos cristianos. Algún día nos predicaron el Evangelio, creímos en el Señor, nos bautizamos, algunos entraron en cursos de discipulado, yo principalmente. Sin embargo, como hablábamos la semana pasada, lo más importante en la vida cristiana no está tanto llenarnos de un conocimiento, porque eso nos gusta. Naturalmente hablando, ser oídos, ir a seminarios y salimos con diplomas. Quizás nos gusta mostrar la cantidad de diplomas que hemos adquirido a lo largo de años de vida cristiana. El interior no ha cambiado. El interior, que es lo que tiene que cambiar, o sea, el corazón, de donde emana la vida, y la vida que debe ser en Cristo, no ha cambiado. Y no ha cambiado precisamente por lo que estamos leyendo aquí. ¿Sí? Por la falta de de nosotros que se nos está enseñando. Si nosotros nos dedicamos a oír y a oír y a oír y a oír, teniendo el son de oír, ¿cuántas predicaciones no hemos oído? ¿No? Uno ve en los chats, el compartir de los hermanos, eso pues, si uno pudiera oír todas las predicaciones que comparten los hermanos, estaríamos con la cabeza hinchada de tanto conocimiento. Pero, ¿y dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está esto de lo cual habla el escritor de los Hebreos, que es el Espíritu Santo? Arrepentimiento de las obras muertas. En el tiempo del escritor, esta epístola fue escrita para hebreos. Era para aquellos que se encontraban en el judaísmo
practicaban la religión judaica, los rituales mosaicos, la circuncisión, las fiestas, el día de descanso, el Shabbat, etcétera, etcétera. Porque la religión judía tiene todas estas cosas que son muy bonitas y que no solamente tienen apariencia, porque los vestidos son bastante hermosos, las fiestas son lindas, con música, las comidas, los manteles, todo lo que se pone en la mesa, es hermosísimo. Pero el corazón no cambia. El corazón no cambia. Porque estas cosas estaban hasta la venida de Cristo. Lo que Dios le dio a Moisés era lo que le podía dar al hombre en la carne. No tenía otra forma, Dios, de transformar al hombre. No había manera de transformarlo. Por la incapacidad que tenía el hombre de tener una relación directa con el Espíritu Santo. Entonces, el hombre en ese estado natural, sin el Espíritu, no tenía esperanza de llegar a tener una comunión con el Señor, de tener una comunión entre hermanos que se tiene por medio del Espíritu, de tener una comunión con el Padre por medio de la palabra, la cual tiene como fin llevarnos a un cambio de mente que traiga en nosotros una transformación del corazón. Entonces, eso es más importante que cualquier cosa. Más importante que... Creo que la semana pasada hablábamos de la importancia de la revelación en la vida cristiana, ¿verdad? Hablábamos de eso. Que el cristiano vive por la revelación del Espíritu. Por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. No puede vivir por un conocimiento que sea natural, que venga de afuera hacia la mente, donde el hombre tiene una capacidad de retener cosas, memorizarlas, pero eso no cambia al hombre. Lo único que cambia al hombre es primero haber nacido del Espíritu. Lo primero, para que desde allí, desde el Espíritu, Dios pueda trabajar con el hombre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, Dios trabajaba con el hombre antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitase, demostrando en su resurrección que había vencido sobre la muerte y el pecado. Y ahora, como el espíritu de vida, podía entonces suministrarlo a los que en él creen, a fin de que llegáramos a ser hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, eso lo somos, ya no nos lo quita nadie, somos hermanos, y eso no nos lo quita nadie. Pero ahora lo que nos corresponde es madurar. No podemos ser las mismas personas hoy que las que estuvimos hace una semana. No podemos ser las mismas personas. Porque todas las mismas personas que hace una semana, entonces la palabra que se dio cayó en dónde? Cayó en tierra pisoteada, en tierra dura. O cayó, como dice el Señor, entre abrojos o entre piedras. Porque nuestro corazón es comparado con un terreno
que puede estar o muy pisoteado o lleno de piedras, y la semilla que cae entre las piedras, esa semilla no puede tomar raíces y se pierde. ¿Y qué son las piedras? ¿Las piedras qué son? Ustedes conocen la expresión, uy, me dio una piedra. ¿Ah? Sí, unos sentimientos arraigados en el corazón, que por falta de perdón no tenemos el tiempo adecuado para que la vida que está en la semilla pueda sembrarse en nuestro corazón y dar su fruto, a fin de que la vida que procede de esa semilla, la cual es Cristo, se manifieste como vida nueva en nosotros. Entonces debemos examinarnos. Muy importante el examen de nuestro corazón permanentemente, a fin de que cuando venimos delante de la palabra, cualquier hermano que está dando la palabra, si esa palabra la recibamos y produzca el fruto o el poder que está contenida en esa palabra, que es el de transformación de una vida que estaba centrada en nosotros mismos para que se centre en Cristo. Entonces pasamos de la vida egocéntrica a la vida cristocéntrica. Y eso tiene que ser un avance. Debemos ir avanzando, ser cada vez más de Cristo y menos de nosotros. Como dijo la hermana orando, ¿sí? Cristo en mí, más de Cristo, menos de lo que yo soy. El apóstol lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él lo puede decir, porque él entiende, y no solamente entiende, no porque él decidió pagar el precio de conocer a Cristo. Conocer a Cristo no es un asunto que se nos dé por ser intelectuales. No. No tiene nada que ver con nuestra capacidad de entender asuntos naturales. No se trata de tener la mente de Einstein o la mente de esos científicos o genios que hasta ateos son. No. El asunto al que se nos llama tiene que ver con la fe. La fe es creer que la palabra de Dios es sí y amén. Sí y amén. Entonces, si no hay de verdad una disposición de nuestro corazón para un arrepentimiento de corazón, hermanos, aquí nos la podemos pasar años dando el mismo sermón y encontrándonos en el mismo estado de inmadurez. ¿No ve lo que dice el Espíritu a los hebreos? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, no dice cuánto tiempo, pero uno entiende que debe ser mucho tiempo, pero no son maestros. Y maestro no significa que ahora yo puedo convertirme en un maestro para enseñar la palabra. No, un maestro es aquel que conoce al Señor, que ha tenido una experiencia con el Señor genuina, basada en un genuino arrepentimiento. En un arrepentimiento, como lo menciona el apóstol en el libro de Romanos, que es la circuncisión del corazón. Entonces, la circuncisión antigua
del prepucio en el hombre, como señal de pacto, era un tipo, por lo doloroso que es, y porque se realiza al octavo día. El octavo es un número que habla de la vida nueva. De la vida nueva. Entonces, si no hay una circuncisión de corazón que opera por la fe, o sea, el creerle a Dios y tener la valentía para caminar por donde Dios me manda a caminar. Porque la fe, hermanos, es para valientes, no es para los cobardes. Los cobardes no entran al reino de los cielos. Los cobardes se quedan viviendo sus vidas de una manera natural, creyendo que de esa manera natural es mejor. Entonces no están dispuestos a pagar el precio que demanda el Señor cuando nos llama a Él. Y en el llamamiento dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Qué pasó con los discípulos cuando se dieron cuenta que al Señor lo iban a coger y lo iban a matar? ¿Cuántos de ellos estuvieron al lado de él dispuestos a dejarse coger sabiendo que los iban a matar? Ninguno. Ninguno. No tenían el valor para entregar sus vidas y no lo podían hacer tampoco porque el corazón de ellos no había sido transformado. No había sido transformado. El Señor no había muerto, no había resucitado, no les había dado el Espíritu. Tampoco el Espíritu había venido sobre ellos. Entonces no tenían el valor para entregar las vidas por la causa de Cristo. Cosa que sí hicieron 50 días después. Pedro niega al Señor el día en que al Señor lo cogen y lo matan. Recuerden que el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del día siguiente. Iba a decir del día siguiente, no. El día comienza a las 6 de la tarde. Y de 24 horas hasta las otras 6 de la tarde. Entonces, al Señor lo cogieron en la noche y él murió en la tarde. O sea, murió ese día. Ese día, ellos negaron al Señor. Bueno, se escondieron. Era más o menos lo mismo. Pero quien lo negó verbalmente fue Pedro. Aquel que había dicho, mi alma daré por ti. Aquel que se creía valiente para entregar su vida por la causa. Pues no fue capaz cuando llegó la prueba, la presión, y cuando ya sintió que de verdad lo iban a coger y a matar, no fue capaz. ¿Por qué lo digo? Porque la valentía no está en nosotros, como no estaba en Pedro. La valentía está en el Señor. Entonces, si no nacemos de nuevo y tenemos el Espíritu del Señor, donde está el valor que está en Él, y ahora tenemos al Señor, y el poder que desciende para darnos la capacidad de predicar, primero con valentía y segundo con poder, no vamos a poder realizar la obra del Señor. No. Pero asumamos que tenemos las dos cosas, que tenemos el Espíritu y tenemos el bautizo, el Espíritu Santo. Ahora nos hace falta ponerlo por obra, para que nuestras vidas
de verdad sean transformadas a la imagen de Cristo. Esto lo digo porque ya lo digo por experiencia y con frustración. Frustración porque yo llevo ya muchos años predicándole a los hermanos y predicando en este ambiente, predicando sobre este evangelio. Es un evangelio para nuestro espíritu, para nuestro hombre interior, no para la carne. A fin de que podamos oír y obedecer, o sea, poner por obra, y allí sí, ¿qué va a suceder? Vamos a tener el respaldo del Espíritu. O sea, vamos a trabajar conjuntamente con Cristo. Porque lo único que Cristo me pide es obedecer. Cuando yo obedezco, entonces Él es el que tiene el poder. No soy yo. El poder no está en mí. Somos hombres naturales. ¿Qué poder puede haber? ¿Sí? ¿Cómo le podemos decir a un muerto que resucite? ¿Con qué poder? ¿O cómo le podemos decir a un espíritu que se vaya? ¿Con qué poder? O imponer las manos sobre un enfermo para que sane. No tenemos ninguna clase de poder. Pero el Señor lo tiene. Entonces, Él va a respaldarnos. Estamos en obediencia a Él. La iglesia definitivamente, como el cuerpo de Cristo, necesita regresar a la obediencia a Cristo. Obediencia incondicional. Obediencia incondicional. Sí, porque hay muchos temas para hablar, pero de nada sirve hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Nos vamos a llenar y a llenar y a llenar. Y entre más oímos sin hacer, más se endurece nuestro corazón. Más duros somos a la voz de Dios. Porque comenzamos a resistir al Espíritu Santo y en la resistencia al Espíritu Santo, hombre, el Espíritu Santo no va a estar agradado. Entonces estamos comenzando, ya llevamos, no sé, tal vez un mes larguito, compartiendo desde aquí, pero la idea es que cada vez lleguemos siendo diferentes. ¿Ok? Que tomemos nota de lo que se dice y lleguemos a la casa a hacer la tarea. O sea, a recordar lo que el Señor nos habló en esa reunión. Nos habló y nos mandó, porque Él siempre habla y su palabra es una palabra tan poderosa que lo que hace es que nos da un poder para caminar en esa palabra, o sea, nos manda y debemos entonces obedecer. Un hermano que conocí hace muchos años, ya falleció, pero lo he considerado uno de mis maestros de cabecera. Muy sabio él. Él decía que la verdadera reunión no es esta, aunque estamos en reunión, pero la verdadera reunión comienza después de que salimos de aquí. Y es la reunión con el Señor. Porque allá nos vamos a encontrar, después de que salimos de aquí, con el Señor en la prueba que viene, por causa de la palabra que hemos recibido. Entonces, allá vamos a tener un encuentro
con el Señor. O hemos recibido para ser fieles delante del Señor, o oidores olvidadizos, como dice el Señor, todo aquel que oye mi palabra y la pone por obra. Entonces el Señor sabía eso. Yo no sé si el Señor al final, bueno, yo sé que Él entendía los procesos, pero debió haber sido muy doloroso para el Señor después de haber andado 3 años y medio, haber tenido primero multitudes que lo seguían, ver que las multitudes se reducían a 70, luego se reducían a 12 y luego se redujeron a nada cuando a él lo llevaron al matadero. ¿Cuántos le siguieron después de 3 años y medio de haberlo oído? ¿Cuántos estaban dispuestos a pagar el precio? Ninguno. En realidad Juan, sí. En realidad Juan, sí. Tal vez al principio, cuando vio que ya los soldados se escondió, pero se quedó como meditando en lo que el Señor les había dicho y tomó la decisión en su valentía, se armó de valor, se fue a donde estaba el Señor, esperando que también lo cogieran. O sea, él tomó la decisión de seguirle hasta la muerte. Y fíjese que la palabra se cumplió, porque él dijo lo siguiente después: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la salvará. Entonces, ¿qué hizo Juan? Juan quiso perder su vida. Juan entregó su vida. Entregar la vida es un asunto que es definitivo en la vida cristiana, porque es un asunto del corazón. Nadie nos obliga, ni el mismo Dios nos obliga. Dios no quiere que sea obligado, Dios no quiere que sea por fuerza, sino que sea por una decisión voluntaria del corazón. Esa decisión voluntaria del corazón es la verdadera adoración. Esa entrega de la vida es equivalente al sacrificio que el pueblo del Señor hacía al comprar un animal por causa del pecado, entregárselo al sacerdote para que el sacerdote lo sacrificara. Ese sacrificio, ese pagar el dinero, ese reconocer que se había pecado y que se necesitaba una ofrenda por el pecado, ahora es equivalente a que nosotros le entreguemos nuestra alma al Señor. Si no vamos a hacer eso, hermanos, de verdad, no va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Vamos a continuar siendo los mismos creyentes, hablando las mismas historias, sin una madurez que nos permita discernir mejor, nos permita compartir mejor del Señor, con discernimiento, con entendimiento, con la sabiduría que proviene cuando el Señor se forma en nosotros. Y es compartir cuando es así, es el que da vida al que oye. El oyente, cualquiera que esté donde esté, necesita oír palabras que tengan vida espiritual. Porque esa vida espiritual es la que genera en el oyente, genera la vida. Pero si en nosotros no está esa vida, o sea, Cristo, que es la vida, entonces, ¿cómo será nuestro servicio al Señor?
Podemos pasárnosla hablando el evangelio en las plazas, en las calles, en todo sitio, y predicamos y predicamos y predicamos. Yo he visto muchos que vienen jactándose de que le hablaron a una chorrera de personas. Pero ¿cuántos de ellos de verdad oyeron? ¿Cuántos de ellos se arrepintieron al dar nosotros el testimonio? ¿Cuántos de ellos después de oír me van a seguir queriendo ir a donde yo estoy porque tengo palabras de vida? ¿Me hago entender, hermanos? ¿Sí? ¿A quién iremos, Señor? Dice Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Entonces Pedro reconocía que el Señor tenía palabras de vida. Y eso se lo dijo Pedro cuando él los confrontó. Y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Porque este es el momento. Este es el momento en que ustedes tomen la decisión, así como estos también decidieron irse. 68 de 70. Es mucha gente. Es un porcentaje muy grande. De los 70 que le seguían, 68 dieron la vuelta. Y la Biblia dice que no lo volvieron a ver con Jesús. Porque Jesús puso la condición. Y dijo, el que quiera seguirme, están las condiciones, levante la mano. Levante la mano, pero primero oiga, ¿cuáles son las condiciones? Porque está levantando la mano asumiendo un compromiso. No levante la mano por levantarla o porque otro la levantó. Sepa que debe pagar el precio. El precio es el precio de seguir al Señor. No seguir a Julián. Ni seguir un grupo que llama discípulos. Eso no nos sirve de nada. Pasar de un grupo a otro grupo no sirve de nada. Lo que nos sirve es una decisión del corazón, que sea sincera. Voy a seguir al Señor. Claro, porque eso se hace delante de Dios y Dios sabe lo que yo estoy haciendo de verdad a conciencia. O lo estoy haciendo como Pedro, mi alma haré por ti. No. Tú no eres capaz de dar mi alma. Me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pero le iba a decir, no. Yo no. Esa condición no soy capaz de hacerla, de cumplirla. Preferible. Delante del Señor, ser honesto y decir, no. Ahora mismo no soy capaz. Tal vez más adelante. Pero no decir sí y luego quedar como un faltón. Entonces, hermanos, el arrepentimiento. Digo eso porque, ¿por qué nos pasan esas cosas? Nos pasan porque de verdad no entendemos lo que es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es una palabra muy importante que figura muchas veces en el Nuevo Testamento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Entonces, solo si nos arrepentimos de corazón, vamos a poder pasar la frontera. Porque hay una frontera espiritual entre lo que somos para el mundo y lo que somos para Dios. ¿Ustedes recuerdan que los israelitas cuando salieron de Egipto tuvieron que pasar 2 fronteras muy importantes? La primera, el mar Rojo, que se abrió para darle entrada al desierto.
Detrás venían los ejércitos de Faraón, los cuales, sin saber lo que iba a suceder, siguieron a los israelitas cayendo en la trampa, porque el último pasó, el mar se cerró y todos perecieron. Porque ese paso no era sino para el pueblo del Señor. Y representa nuestro bautismo. Representa cuando tomamos la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, pasamos una frontera de las tinieblas a la luz, del pecado a la vida. Esa frontera ya la hemos pasado. Y entramos al desierto, en el cual nos encontramos ahora. Porque es en el desierto donde el Señor se manifiesta y nos lleva a una conversión de corazón. Mire que cuando aceptamos a Cristo, en realidad no sabíamos lo que nos iba a costar seguir al Señor. Todo parecía tan fácil, tan gratuito, y ciertamente es así, porque la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Y la recibimos por medio de la fe. Pero la entrada al reino ya no es gratuita. Mire que todos los que salieron de Egipto, a excepción de 2, murieron en el desierto. Solo 2 de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Ustedes conocen la historia, Josué y Caleb. Los demás no entraron. ¿Por qué no entraron? Por desobediencia, por incredulidad. Hasta el mismo Moisés también no pudo entrar. No pudieron entrar. Y eso, tipológicamente, nos habla de nuestro pasar la segunda frontera, que es el río Jordán. Entonces, el río Jordán es una frontera que está entre el desierto y la tierra prometida. Y significa el llamamiento que Cristo le hace a esos 70. Esos 70 siguieron al Señor Jesús por el desierto. Hasta que el Señor puso la condición. Bueno, a partir de aquí donde está esta frontera, el que me quiera seguir, esta es la condición. Debe comer mi carne y beber mi sangre. O sea, hacerse uno conmigo. Dejar el egocentrismo. Porque ¿por qué le seguían? Ah, no, porque era muy chévere verlo hacer milagros. Les daba de comer, multiplicaba los panes y los peces. Los había sanado, seguramente. Muchos de los que lo seguían habían sido sanados por el mismo Señor. Entonces era interesante seguir al Señor de los milagros. Sí, hermano, porque a toda hora estamos pidiendo que oren por nuestra situación. Y así no debe ser. Así no debe ser. Nuestra situación está en el estado en que está porque somos desobedientes. Entonces entremos en la obediencia, hagamos lo que nos corresponde hacer y entonces algo va a suceder. Algo va a suceder. Ya no será el Señor de los milagros, sino que será el Señor de mi vida. Es el que manda sobre mi vida. Y ahora ya no es deme, sino ya el Señor que dice, ahora tú me das.
Necesito tu vida. Dame tu corazón. Entonces pasamos la frontera, pasamos a un nivel diferente. Y en ese nivel diferente vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver al Señor moviéndose. Y vamos a ver cambios importantes en mi manera de ver el reino de los cielos. Porque mira lo que el Señor dice a Nicodemo. Dos cosas importantes le dice. Primero le dice, es necesario nacer de nuevo para ver el reino. ¿Sí o no? Pero luego le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Para qué? Para entrar en el reino. Entrar. Entonces, primero, nacemos para ver, pero luego viene la conversión que nos va a permitir entrar en ese reino. Que son dos cosas. La una es por gracia, pero la otra por nuestra obediencia. Entonces, nuestra obediencia ya no es un asunto de gracia, sino que demanda de nosotros el uso de nuestra voluntad para ejercer en la voluntad que Dios me dio el poder determinador de lo que yo voy a hacer por la causa del Señor. Qué bueno que Dios me dejó la voluntad, porque Dios no quiere robots, Dios no quiere personas manipuladas y controladas que por la manipulación y por el engaño le van a seguir a Él. No, Él es muy claro al decir, esto es lo que te va a costar el seguirme. O sea, habla del precio, para que yo lo sopese y diga, bueno, listo, estoy dispuesto, o no, o no. O sea, el Señor no quiere tibieza en nosotros, ni frío ni caliente. Eso no, eso es una vida insípida, religiosa, falsa, mentirosa. El Señor quiere determinados, o determinados que miden y dicen no. ¿Prefiere el Señor eso? O determinados que miden y dicen sí. El Señor prefiere mejor los que dicen sí, claro. Pero lo dicen porque saben que el precio que van a pagar están dispuestos a pagar. Entonces yo no sé si este mensaje está demasiado pronto para ustedes o está demasiado tarde para algunos. Digo pronto para los recién que están entrando y uy, ¿cómo así? Déjeme un momentico a ver, yo nado primero en este lago a ver cómo es la cosa. Pero hay algunos aquí que ya llevan más de 5 años. Se van a pensionar. Les va a llegar la pensión del reino de los cielos. Entonces, para ellos quizás sea este mensaje. Los que no, pues me perdonan y dicen, no, hermano, yo todavía no estoy para eso. Listo, no, tranquila. No estás todavía para eso. Pero es que, hermanos, el Señor viene pronto. El mundo en el que estamos entrando demanda de nosotros un esforzarnos. Demanda de nosotros un tomar valentía y tomar decisiones por el Señor. Porque pues quién sabe cómo vaya a ser. Si lo hacemos ahora, entonces vamos a ser empoderados y vamos entonces a pasar el tiempo malo, pero con la ayuda del poder de Dios. Mire que la iglesia de Filadelfia, hermano, si quiere, allí, Apocalipsis capítulo 3, hay una promesa
Hay una promesa para esa iglesia. Y esa iglesia podría representar nuestra iglesia. Podría representar la iglesia de los determinados, los que no son tibios, los que han guardado la palabra y no han negado su nombre. Los que, ¿qué significa guardar la palabra y no negar su nombre? El que oye y hace, eso significa guardar la palabra. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y qué es guardar? Oigan y hagan. Entonces, a la iglesia no le habló Jesús. Jesús le habló a los apóstoles. Les enseñó, les mostró y demostró. Y después, ¿qué les dijo? Lo que yo les he enseñado, enséñenlos ustedes a ellos para que lo guarden. Entonces, esa palabra guardar tiene mucho significado. Primero, atesorar. Segundo, proteger. Tercero, caminar en la obediencia a la palabra. Entonces, la iglesia de Filadelfia, entre las 7, es una iglesia diferente a las otras 6. A ella el Señor se le presenta como el que tiene la llave de David. Una llave que le permite cerrar para que nadie abra y abrir para que nadie cierre. O sea, una llave muy poderosa. Quizás una llave para entrar. Recuerde que el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar. Entonces ahí está hablando de discípulos fieles que siguen al Señor por donde quiera que Él va. Los discípulos siguieron al Señor por donde quiera que Él iba. Ahora, ¿cómo hacemos? En el Espíritu, por la palabra, por sus mandamientos. Esa es la forma de seguir. Porque Él nos va a llevar. Si le seguimos a donde tenemos que llegar. Él es el camino, no hay otro. Él es la verdad, no hay otra verdad. Él es la vida que necesitamos. Entonces, se presenta como el que tiene la llave de David. Y dice que a esos les ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han guardado la palabra y no han negado su nombre. Solo por eso. Entonces, ¿qué hacían los discípulos, los primeros discípulos que fueron enseñados por los apóstoles cuando la iglesia comenzó? ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿En qué perseveraban? ¿En dónde? ¿De los apóstoles? ¿En qué? ¿Qué otra cosa? La comunión de unos con otros. Partimiento de pan y la oración. Sí, hermano, eso es. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Por qué digo eso? Porque nosotros tenemos unas reuniones donde esto es lo que se practica y a donde tenemos que estar en esas reuniones. Así sean por Zoom. Porque en este momento es el medio que tenemos por causa del confinamiento, pero es el medio que el Señor ha permitido que tengamos para podernos reunir y en esas reuniones poder tener todas estas cosas. ¿Cuáles? La doctrina, o sea, la palabra, la comunión de unos con otros, aunque no es una comunión perfecta, porque perfecta es cuando es presencial y podemos compartir un refrigerio, que los hermanos
generosamente ofrecen. Gracias por el hermano Ángel y la hermana Maritza, por abrir su casa y tener esa disposición de corazón para servir al Señor, porque a quien sirven es al Señor. Es al Señor. Cuando se sirve a los hermanos, es al Señor al que se les sirve. Y tendrán recompensa. Habrá recompensa. Entonces, esa comunión va aumentando en la medida en que asistimos más y más y más y nos vamos conociendo en el Señor. Pero también el partimiento del pan es necesario, en el cual estuvieron algunos hermanos el sábado pasado, y bendigo esas decisiones, porque de verdad no solamente honran y glorifican al Padre en lo que hacemos, sino que también al agradar el corazón del Padre, Él manifiesta su gozo en nosotros. Nosotros sentimos ese gozo del Padre, pero también sentimos la tristeza del Padre cuando la familia no está completa, cuando no nos vemos en esas reuniones, que son principalmente para el Padre. ¿Sí? Pero también tenemos las oraciones. Entonces, por causa de la necesidad de poder entrar en esa dimensión, que es la dimensión de los cielos, mire lo que le dice a Nicodemo Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice, aquí está, capítulo 3, Juan, capítulo 3. Ahí cerquita de Mateo. A ver, Juan, capítulo 3. Hombre. Sí. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye, ¿cómo puede uno ver el reino de Dios? Y el reino de Dios es espiritual, Dios es espíritu. ¿Cómo es eso? Pobre Nicodemo, un hombre natural, maestro de Israel, fariseo, parece ser que era un buen maestro, pero no le entendió nada al Señor Jesús. El reino de Dios, nacer de nuevo. ¿Cómo un viejito como yo podrá volver a entrar en el vientre de su madre que ya se murió y nacer de nuevo? ¿De qué estás hablando? Eso no estaba hablando de un nacimiento natural. Yo estaba hablando de un nacimiento del espíritu. Es necesario entonces nacer del espíritu para que podamos ver lo que es espiritual, en este caso el reino de Dios. Y de esa manera poder entender la palabra. La palabra procede ¿de dónde? Del cielo. O sea que es la palabra de Dios, que es espíritu. Esta palabra tiene vida y produce en nosotros vida. Pero no la vida natural. La vida natural ya la tenemos. No, genera vida a nuestro espíritu. Genera poder. Cuando la oímos, nuestro espíritu se nutre de esa vida y madura. Y más cuando la oímos y la ponemos por obra, o sea, somos obedientes a esa palabra. Es súper importante el oírla, pero también el obedecer. De modo que estas prácticas están relacionadas con la obediencia a la palabra de Dios dada por medio del Hijo, la cual vino a dar una palabra para la iglesia. Porque el Hijo fue a establecer la iglesia.
Después de su muerte, resurrección, descenso del Espíritu Santo, la iglesia nació. Y nació en el poder de resurrección de Cristo. Ya no se está hablando de un pueblo natural, de un hombre natural, se está hablando de alguien que nació de nuevo y que en ese nuevo nacimiento debe obedecer lo que se le mandó a la iglesia obedecer al principio. Entonces, hermanos, no necesitan tener muchos años en el Señor para iniciar una vida en el Señor que nos va a nutrir y nos va a fortalecer si perseveramos en lo que el Señor nos manda. Es más, yo diría, entre más años tenemos en el Señor, nos es más difícil entrar en esta dimensión, porque nos hemos acostumbrado a la religiosidad. En esa religiosidad estamos muy atados y tenemos que ser desatados para poder entender cuál es la vida. ¿Cuál es la vida? Es la vida de Cristo en nosotros, la que forma el cuerpo de Cristo, la que permite que seamos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es mi frustración, hermano? Después de muchos años, ver a muchos hermanos sin discernir aún, sin obedecer esto a conciencia, ¿sí? Lo hacen porque ven a otros hacerlo. Entonces están siguiendo a Vicente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Y para dónde va la gente? Yo no sé, pero eso es bueno. Porque todos van para allá. Hay promociones. Sí, allá deben estar dando cosas a buen precio. No, hermano, no, nosotros tenemos que, de verdad, sí. Cuando venga la palabra que nos insta al arrepentimiento, pues entonces obedezcamos y caminemos y algo va a suceder. Y muy posiblemente no nos vamos a desviar si nos mantenemos firmes. Porque qué triste estar siguiendo a alguien y no estar siguiendo al Señor. No debemos seguir al hombre, sino a Cristo. Pero también a los hombres que siguen a Cristo. Eso decía Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, pues sí, al principio quizás, pero la idea es que no sigamos hombres, sino que sigamos al Señor. Porque los hombres son necesarios y son dados por el Señor como regalos a la iglesia, pero para que lleven a la iglesia al Señor, no a ellos. Si es que ellos no son Dios. En ellos no está el poder. En ellos no está la salvación. Ellos no dieron la vida. Su sangre no tiene poder de perdonar pecados. Solo uno tiene poder de perdonar pecados y es el Señor. Solo uno es el Señor, solo uno es la cabeza. Y Él nos oye y resuelve nuestros problemas si vamos a Él. Porque cuando no es así, hermano, estamos en idolatría. Estamos poniendo nuestros ojos en las personas pensando que ellos son los que tienen el poder. Ellos no tienen el poder. Entonces, necesitamos la fe para mirar, reconocer que Él murió, resucitó, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer para que la mujer también aprenda a someterse al varón. Así como la iglesia se somete a Cristo, la iglesia se debe someter a Cristo. Y la mujer es tipo de la iglesia y el varón es tipo de Cristo. Tipo. Entonces, por eso es que la mujer
como tipo de la iglesia se somete al varón. Y esas cosas son las que agradan al Señor. Porque cuando hacemos lo que la palabra nos manda, lo cual es obediencia a Dios, eso es lo que agrada a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Sin obedecer la palabra no se puede agradar a Dios. Entonces, hermanos, este es un llamado del Señor muy fuerte. Y lo digo desde aquí a los hermanos, porque sé que también hay hermanos que acá pueden estar oyendo, y también para ellos y para los que de pronto tomen la grabación y la oigan. Y quizás de algo les sirva. Porque debemos dejar el mundo religioso, que es tan falso, que es tan hipócrita, tan mentiroso, para seguir al Señor como debe ser. Eso nos va a costar, hermanos. Seguir al Señor cuesta. Y nos va a costar tener que dejar algunas cosas, algunas amistades, algunas alianzas que hemos hecho con el mundo o con la familia. Los padres con los hijos. Y si hay hijos, con los padres. Porque nos atamos en compromisos con la carne, que está ligada al mundo y el mundo a Satanás. Entonces, los que siguieron al Señor, ustedes saben el precio que pagaron. Pedro era un hombre casado, que tuvo que dejar a su esposa para seguir al Señor. Tuvo que dejar, no siempre, ¿no? Pero por lo menos durante la correría, 3 años largos, no estuvo atendiendo a su esposa directamente. Los otros eran jóvenes. Y otros que no eran jóvenes, eran solteros, pues no tenían compromiso. Pero Pedro sí creo que fue el hombre que más precio tuvo que pagar. Entonces, hermanos, el Señor llama. Y así como llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Si quieres venir en pos de mí, tienes que dejar a tu papá, a tu mamá, a tu parentela, a tu tierra y todas las cosas que haces. Porque si me sigues, haré de ti una nación grande. Entonces la promesa del Señor o la recompensa, el galardón del Señor para los que le siguen es enorme. Es enorme. Entonces vale la pena pagar el precio. El precio hay que pagarlo. Y vale la pena. Porque tendrá galardón grande. Y fíjese que, bueno, yo no voy a decir esto para que de pronto lo tomen mal tomado. Pero cuando el Señor nos manda a dejar algo, eso que dejamos en realidad lo estamos ganando. Eso lo estamos ganando, no lo estamos perdiendo. Lo estamos ganando y el Señor nos lo devuelve multiplicado. Pero hay que dejarlo. Eso se llama fe. La fe, ¿qué es? La fe es decirle al Señor, decirle sí y amén. Señor, sí y amén. Es reconocer que Dios es Dios sobre todo, que Dios sabe más que nosotros, que Dios es bueno en extremo, justo, absoluta y totalmente. Y todo lo que nos manda hacer, ya lo ha pensado, ya lo ha meditado. Y es para 2 cosas, para su gloria, porque Él es Dios,
Cuando manda, espera obediencia, pero también para nuestra salvación. Entonces, nuestra salvación depende de la obediencia al Dios de gloria. Amén, hermanos. Bueno, oremos. ¿Quién quiere orar por la reunión, por la palabra? Que ore fuerte para que los hermanos de allá oigan. ¿Ah? ¿Sí? Yo quisiera Quicho, anotar algo. dale, Me Quicho. pareció la palabra excelente, una palabra muy concreta, ceñida a las escrituras, y es verdad, hay que dejar todo. Pero yo creo que lo principal que tenemos que dejar es la idolatría, que es la mayor forma de idolatría. Y eso tiene que ver todo con nosotros mismos. Porque conozco hombres de 40, 50 años, 60 años en la iglesia. Y estamos viendo el caos que hay en la iglesia. Y de seguro tiene que ver más con la idolatría que con cualquier otra cosa. Hay que dejar la familia, si el Señor lo pide. Hay que dejar lo que el Señor nos pida. Pero el Señor ya nos pidió nuestra vida. Y dice que todo aquel que halle su vida, la perderá. Mas aquel que dé su vida, pero la vida incluye el orgullo, la vanidad, todas esas cosas que están ahí y que no son tan fáciles. Es un camino que hay que recorrer y se requiere de cómo hacerlo. Creo que debe haber mucha oración, una relación nuestra, no solamente en comunión, sino también una relación directa de cada uno de nosotros con Dios. Porque eso que tú dices, hermano Julián, es verdad y está en las Escrituras. Pero otra cosa es vivirlo y cómo se vive y cómo se hace para cumplirle al Señor y seguirle cada día sin caer o poderle servir sin estar tropezando y haciendo tropezar a los demás. Entonces, debe haber un acompañamiento que no es solo el conocimiento de estas palabras que están escritas, bien discernidas, bien en el contexto, y digo yo, creo que se necesita de la oración, y la oración de todos por cada uno, pero mucha oración directa de nosotros con Dios. Y no es por la mañana un devocional, otro el mediodía y otro por la noche. Diría yo que debemos permanecer en una relación constante en todo momento con el Señor. Y eso requiere de la ayuda de Él permanente. Y poder decirle al Señor, Señor, caí otra vez, caí en esto, pero también caí en lo otro. Y caí también en otra área y caí en la otra, en un solo día. Algún pastor decía que podíamos llegar a caer hasta 100 veces en un día, en áreas diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta eso y mirar que tiene que ver mucho, ¿sí?, con nosotros. Y que podemos estar en un lugar que creemos que es, pero seguramente el Señor nos está desechando. Eso quería yo aportar a lo que tú has dicho y creo que lo pongo en consideración de todos los hermanos. Amén. Bueno, gracias, Quicho. Gracias. Un momentico, que es que hay un problema de... Voy a cuadrar la voz.
Bueno, aquí es un llamamiento especial, ¿no? Y ese llamamiento, que es el arrepentimiento, va a estar acompañado del poder de Dios para hacer todas las cosas que son necesarias hacer. Si no existe un arrepentimiento inicial, entonces nos va a costar mucho trabajo el resto de las cosas que Dios nos demanda a hacer, ¿verdad? Entonces, hay un primer paso que lo vemos en las Escrituras cuando el apóstol Pedro predica y les invita a pasar la frontera. Él les dice, dejad esa perversa generación. Luego ellos, los que recibieron su palabra, dice que son bautizados en el nombre de Jesús, lo cual muestra que hubo conciencia, claridad, y después fueron añadidos y perseveraban. Entonces, en la vida de la iglesia, que es lo que viene a continuación, y es en donde se debe estar perseverando, es donde vamos a encontrar todos los elementos necesarios para nuestra vida, porque esos elementos no proceden de nosotros, sino que proceden de Cristo mismo. Entonces, todo lo que demanda el orar, lo que demanda el reunirnos, en fin, todo lo que Cristo manda hacer, no se puede hacer a menos de que estemos debidamente empoderados. Porque lo que hacemos no lo hacemos en nuestro poder, así lo queramos hacer, sino que lo hacemos en el poder de Dios. El poder de Dios siempre acompañó al hombre que cree. El Señor mandaba al paralítico levantarse. ¿Y con qué poder se iba a levantar si no tenía? Pero por el oír la palabra y creerla, le llegó el poder. Y así es todo, ¿no? La vida esas son sencillamente porque de verdad, si nos revisamos y nos examinamos, no ha habido un profundo arrepentimiento. Y ese es el mensaje de hoy. El hacer vendrá después. Y ese hacer viene por la obra de Cristo en nosotros. Pero debe haber un arrepentimiento. Y debe haber una palabra que nos lleve al examen de examinar nuestra vida. Si de verdad nuestra vida es una vida en el poder de Dios. Si no lo es porque muy seguramente no ha habido un arrepentimiento profundo en nuestra vida. No lo ha habido. Entonces, es el momento de arrepentirse. Si mi pueblo se humillare, así comienza el Señor. Si se humillare, es necesario entonces reconocer que el Señor nos está llamando a un arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que viene a continuación va a demostrar que en realidad hubo arrepentimiento. Lo que viene a continuación. Entonces, si de verdad nos hemos arrepentido, va a haber cambios importantes en la vida. No seremos los mismos ni siquiera una hora después de haber estado en la reunión. Algo va a suceder, algo va a cambiar y el Espíritu va a producir en nosotros un nuevo querer y nos va a dar el poder para hacer lo que nos demanda. Amén. Entonces, bien, vamos a dejar allí. Vamos a orar por la palabra de hoy. ¿Algún hermano quisiera orar por la palabra? Hermano Gustavo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que nos ha regalado hoy, Señor, es alimento. Colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, entendiendo, Señor, que tú eres que nos transforma, que tú eres que nos libera, Señor, y sobre todo, Señor, No se oye. que fallamos,
Nosotros, Señor, somos, Señor, lo que tú quieres que nosotros seamos para ti, Señor. Pero no lo hemos hecho hasta el día de hoy, Señor. Te pido perdón, Señor, por mi vida y te pido también perdón por todos nosotros, Dios, creyendo, Señor, que tú tienes compasión, Señor, y que tu bendita misericordia, Señor, nos lleva, Señor, a lugares altos, Dios. Señor, te pido, Señor, que cuide, Señor, a cada uno de nosotros, de Julián y a cada uno de los hermanos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que tenemos que llegar, Señor, ante ti, Señor, postrados, Señor, con un corazón y un espíritu contristo, Señor, delante de ti, Señor, humillándonos, Señor, creyendo que necesitamos de tu presencia, Señor, que necesitamos de tu sabiduría y entendimiento, Señor, para poder seguir adelante, Señor, y que tenemos que renunciar, Señor, a las cosas del mundo, que tenemos que renunciar, Señor, a aquellas cosas, Señor, que nos están atando, Señor, para no buscar de ti, Señor, con un corazón legítimo delante de ti, Dios. Hoy colocamos, Señor, tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, en ellas alimentándonos, Señor. Señor, escudriña, Señor, nuestros corazones, Dios, y saca lo que no es tuyo, precioso Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tu llamado, precioso Rey, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus buenas dádivas, Señor, y sobre todo, precioso Espíritu Santo, porque tú, Señor, nos llevas de gloria en gloria, en triunfo, Señor, cuando nosotros nos comprometemos contigo, precioso Rey, Señor. Gracias te damos, Señor, y la honra y la gloria, Señor, sea por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, Amén. hermanos, damos las gracias al Señor de que nos permitió desde Terrón, Colorado, como lo hemos venido haciendo desde hace un tiempo. Gracias porque también permitió la comunión de algunos hermanos que se conectan desde Estados Unidos incluso. Y seguimos en esta comunión que es primeramente con el Padre y con el Hijo. Una comunión que nos permite tener un vínculo por medio del cual recibir la fuente de vida que procede del cielo. Y de esa manera, entonces, poder tener comunión con los hermanos. Y en esa comunión con los hermanos, ir perfeccionándonos hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Es un proceso, no es instantáneo, pero está garantizado siempre y cuando nos mantengamos fieles y firmes. El Señor dice, el que persevera hasta el fin. Quiere decir que la perseverancia está relacionada con lo que nos corresponde hacer. Lo demás lo hace el Señor. Nosotros hacemos lo poco, Él hace lo mucho y resuelve muchos de los problemas internos que ni sabemos nosotros que tenemos. Pero el Señor es el que libera, el que sana, el que llena, el que santifica y el que lleva a su iglesia a esa medida que es Él mismo. Entonces, hermanos, desde aquí nos despedimos. Hermano Javier, hermano Jaime y Gloria, Amén. hermano Quicho, Bernadita, hermano Raúl y Danielita, no sé si estás allá en Patio Bonito. Veo tu nombre aquí. Sí, bueno, buenas noches a todos. Danielita, ¿cómo estás? Bien, hermano, aquí con frío. Ha ido claro, y allá hace frío cuando llueve. Sí. Les mando un saludo muy grande, bendición a todos. Bueno, Danielita, qué bueno verte. Me saludas a los hermanos allá, Andrés y Dayani. Bueno, hermano. Entonces yo nos le estamos mando viendo su saludo. mañana y pasado mañana. ¿Ok?
Ok, hermano. Bueno, abrazos para todos, hermanos. Gracias, un abrazo. Y los hermanos les mandan saludos. Y mandan saludos, hermanos. Bueno, así sea con la mano, pero vale. Listo. Voy a salir de la sala. Bendiciones. Para que quede grabado.